Bienvenidos a Literatura en Línea. Les acompaña Mariana González. El día de hoy les hablaré sobre una gran mujer de origen sudafricano, llamada Nadine Gordimer, ganadora del Premio Nobel de la Literatura en el año 1991. Haremos referencia al cuento Lo último en Safaris, cuyo tema se centra en la guerra y en cómo una familia intenta escapar de ella hacia un lugar mejor. Contexto histórico de la obra. Por medio de él, podremos descubrir qué inspiró a la autora a escribir este cuento. A su vez nos permite sentir empatía por aquellas circunstancias de vida que la han acompañado. Nadine Gordimer presentaba los conflictos interétnicos en cada una de sus obras, mostrando su posición en contra del apartheid. Su color de piel era blanco. Es increíble que una mujer considerada de raza blanca pudiera defender a los pueblos autóctonos en una época donde todo esto estaba prohibido. Lo primero que debemos mencionar es que esta ley denominada apartheid segregaba racialmente a la población sudafricana. Fue una ley impuesta por una minoría blanca, descendientes de colonos europeos, que querían mantener sus privilegios frente a la población autóctona. En este tiempo se aprobaron muchas leyes. Te invito a reflexionar sobre cada una de ellas. Imagina que te encuentras en el año 1948 y que estos cambios comienzan a arroparte. Prohíben el voto de personas de color, mulatos e indios. Se ilegalizó el sexo interracial y los matrimonios mixtos. Estaba prohibido el sexo entre blancos y negros. Clasificaron cada persona por su raza. Se reservaron las mejores propiedades para la raza blanca y desterraron a los no blancos a unos lugares llamados bantustanes, convirtiendo estas zonas en aldeas pobres y aisladas. Se crearon servicios públicos separados, como playas, autobuses, hospitales, escuelas e incluso bancos de parques. Estas leyes crearon mucho descontento en la población. Sin embargo, esperaron el año 1960 para comenzar a protestar. Un hecho curioso se presenta cuando un grupo de sudafricanos negros y mulatos comienzan a reprimir a su propio pueblo. La resistencia de Mozambique no solo reclutaba a hombres en edad adulta, sino que también reclutaba a los niños. Sembraban el temor en las aldeas y apoyaban la ley de la apartheid. Obviamente, la apoyaban a su manera. Se podría pensar que estos últimos, denominados bandidos en la época, inspiraron a Nadine Gordimer a la hora de crear esta historia. En otro panorama, ya había iniciado la guerra. Y obviamente también inició la desobediencia civil. Se muestra a una niña que cuenta su experiencia en la guerra. Cuando concluye el relato tiene 11 años. Revela muy poco sobre sí misma, pero a través de sus ojos cuenta el arduo viaje que ha realizado junto a su familia. El ambiente. Aunque existan pocas descripciones de estos lugares, la narradora nos muestra sus emociones en cada uno de ellos. El ambiente se divide en 3 partes. La primera representa a la aldea. En este lugar existen muchos sentimientos encontrados. El primero de ellos se centra en el abandono. El cuento inicia de la siguiente manera. Escucha con mucha atención. Aquella noche mamá fue a la tienda y no regresó. Jamás. ¿Qué pasó? Lo ignoro. También papá se fue un día y nunca regresó.
pero él combatía en la guerra. Te invito a sentir empatía por el fragmento que acabo de leer. ¿Cómo te sentirías si ocuparas el papel de esta niña? Perder los afectos en medio de la niñez y en medio de la guerra. Jamás se expresa que los padres hayan muerto, sin embargo, se podría suponer. Por suerte, estos niños no estaban solos. Tenían a unos abuelos. Ellos hicieron cargo de su crianza. Sin embargo, no solo existía abandono en medio de la guerra, sino que también había mucha hambre y escasez. Por si fuese poco, existía un grupo de individuos denominados bandidos, que inspiraban odio y terror en las aldeas. Es por ello que la abuela decide animar a su esposo y huir de aquel lugar hacia uno mejor. La narradora, cuando se entera, se siente tan feliz y en medio de todo esto lo demuestra así. Queríamos irnos del lugar donde mamá no estaba y donde teníamos hambre. Queríamos ir a un sitio sin bandidos y con comida. Nos alegraba pensar que tenía que existir un lugar así, lejos. A continuación, el segundo ambiente, representado por el Parque Kruger. Este lugar existe en el mundo real. Se encuentra en el noreste de Sudáfrica y es una de las reservas de caza más grandes de África. En ella se encuentran muchas especies de animales salvajes. El Parque Kruger es un espacio turístico y en él existen múltiples safaris. Nuestra narradora indica: habíamos oído hablar del Parque Kruger porque alguno de nuestros hombres se iba de caza a trabajar en aquellos lugares, a donde los blancos vienen a quedarse y a ver a los animales. Es importante que señalemos en este punto que para llegar al lugar prometido era obligatorio atravesar este peligroso parque. La familia no estaba sola en esta travesía. Un grupo de personas los acompañaba y un guía los conducía. Debían tener mucho cuidado, ya que existían campamentos de blancos. Por ello tenían prohibido encender fogatas y debían pasar desapercibidos. Nadine Gordimer atrapa al lector en este cuento y expresa de forma indirecta el conflicto interétnico. Tenían que cuidarse de los blancos y de aquellos animales salvajes. No se sabía cuál de los dos era más peligroso. Cada día era más difícil conseguir comida. Esto generó mucha ansiedad y desnutrición. La niña manifiesta su preocupación de la siguiente manera: mi hermanito está adelgazando, pero pesa mucho. Mi hermano mayor dejó de hablar y cuando descansaba había que sacudirlo para que se volviera a levantar, como si fuese igual al abuelo, que no podía oír. Imagina ese nivel de agotamiento y desnutrición. Imagina que eres parte de esta historia. Lo más impactante era la debilidad de la abuela, ya que nuestra narradora lo expresa. Yo veía que las moscas caminaban sobre el rostro de la abuela, sin que ella las espantara. Me daba miedo y cogía una hoja de palma para hacer que se fueran. Nuestra narradora no quería perder a más nadie, así que sacó fuerzas y animó a su familia. Un día el agotamiento aumentó. Los pies de la abuela comenzaron a sangrar y aunque ella era fuerte, estaba perdiendo esa agilidad. Ya no podía cargar más peso. Así que dejaron sus pertenencias en aquel lugar y continuaron la travesía con lo básico. En este punto se muestra el desprendimiento de lo material y el aferrarse a la vida. El abuelo no pudo seguir y tuvieron que continuar sin él. Lo buscaron por varios días y aunque no queda evidencia de su muerte, no las podemos imaginar. Ya con pocas fuerzas y viendo la muerte de cerca, la niña indica:
me acosté de espaldas y vi aquellos pájaros feos, de picos como garfios y pescuezos desplumados, que volaban y volaban en torno a nosotros. Las lágrimas caían en mis manos desde mis ojos y narices. Pero la abuela no se dio cuenta, no se dio por enterada. Tranquilos, aquí no finaliza la historia. Solo les indico el punto clímax de la misma. Te invito a escuchar con atención el tercer ambiente y el tercer ambiente más importante. Campo de refugiados. Nuestra autora Nadine Gordimer nos muestra la esperanza cuando la abuela y los niños llegan a este lugar. Por medio de nuestra narradora protagonista, podemos sentir la felicidad por haber llegado. Cito sus palabras. Hay una carpa inmensa, más grande que una iglesia o una escuela, clavada en la tierra. Es importante señalar que estos niños dejaron de estudiar cuando inició la guerra, así que este lugar estaba lleno de esperanza. Por ello se asocia la iglesia y la escuela. La tranquilidad había llegado después de tanto tiempo. En esta carpa atendieron los problemas de desnutrición y atendieron el caso de la siguiente manera. Una enfermera bonita, de cabello liso y hermosos zapatos de tacón alto, nos trajo el polvo especial. Dijo que debíamos mezclarlo con agua y tomarlo lentamente. En este punto se muestra por primera vez la solidaridad de los pueblos blancos. No se muestra rechazo por ninguna de las partes. En este lugar se estudia y trabaja. La abuela fomenta que los muchachos asistan al colegio y le transmite la importancia de los estudios. Al concluir la obra, se muestra la esperanza de la niña por volver a su antigua aldea y señala: yo sí voy a volver atravesando el Parque Kruger, después de la guerra. Si ya no hay bandidos, tal vez nuestra madre nos esté esperando, y tal vez el abuelo, cuando lo abandonamos, solo se quedó atrás y de algún modo encontró el camino, lentamente a través del Parque Kruger. Y esté allí, estarán en casa y yo los recordaré. Reflexión final. En el cuento Lo último en Safaris, la voz de la narradora protagonista describe las terribles realidades que ha vivido, con un lenguaje llano, directo, familiar, lleno de ingenuidad y a la vez de poesía. Encontramos una gran fuerza narrativa en una prosa, que despliega imágenes y recursos literarios como el símil, la humanización y la ironía. Te invito a leer este cuento y sacar tus propias conclusiones. Antes de finalizar, te dejo un pequeño mensaje. Nos vemos pronto.